días. La desventaja de ser el último es que ya nadie tiene paciencia y yo soy el que menos tiempo tiene. Así que voy a tratar de no aburrirlos mucho. Bueno, básicamente aprovechando el tema de este evento, yo quiero compartir un poco la experiencia de Megaplásticos que tiene que ver justamente con esto del premio al exportador. O sea, nosotros somos una empresa, una industria manufacturera, tenemos un canal retail, venta de detalle y tenemos básicamente exportación. Nosotros somos una empresa con sistema de maquila pura. El 90% de nuestra producción es exportada actualmente a países como Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, y estamos iniciando una nueva experiencia que es exportar al mercado americano. El título es básicamente un reto, porque se dice muchas veces que exportar a Estados Unidos es complicado, es difícil, es imposible, pero no siempre eso es cierto. Por eso el título de exportar a Estados Unidos, ¿es un mito o una realidad? Nosotros creemos que es una realidad y como ya también lo han demostrado muchas otras empresas paraguayas en el pasado cercano y lo harán también en el futuro. ¿Quién es Megaplásticos? Megaplásticos es una empresa industrial creada hace 21 años, tiene su ubicación en Mingaguazú, un poquito después del peaje yendo hacia Ciudad del Este. Es una empresa que empezó haciendo lo que nosotros conocemos como cuerinas, que ya había hecho, el fundador de la empresa ya había iniciado esta industria en Brasil y que después a lo largo de los años se fue ampliando a otros segmentos. Hoy la empresa tiene 72.000 metros cuadrados de construcción en una fábrica con 14 naves o depósitos o tinglados, como se dice por acá, naves como se suele decir más hacia la frontera con Brasil, y producimos una cantidad realmente interesante de artículos con marcas y submarcas. La marca principal es Megaplásticos y tenemos submarcas como Blocker, Mega Medical, Mega Kits, Mega Ar, Mega Fix, Mega Aviamentos, que cada mega marca representa un segmento de la fábrica. Nosotros tenemos en realidad, queremos acercarnos un poco, esa es la visión del fundador de la empresa, de hacer en Paraguay lo que hacen en China, hacer volumen y hacer diferentes cosas en el mismo lugar. Pues nosotros tratamos de replicar ese modelo y de paraguayizarlo un poco en la medida del concepto. Todas estas marcas que nosotros manejamos hoy día son todos productos de exportación. Y como le dije, exportamos básicamente al Mercosur primariamente. Alguna que otra operación la tuvimos con el lado del Pacífico, aparte de Chile, con Perú, Colombia, y ahora iniciando para Estados Unidos. Yo puse unas cuantas interrogantes básicamente para relatar un poco qué fue lo que nosotros fuimos haciendo en este periodo que ya empezó hace un año y pico, casi un año y medio atrás, para que sirva más como un ejemplo de lo que nosotros hicimos. Puede ser que a algunos les funcione, a otros no, puede ser que otros lo hagan mejor que nosotros sin duda alguna, pero es una experiencia que a nosotros nos funcionó y nos está funcionando para el inicio que quisimos tener para ir un poco más allá del Mercosur. ¿Qué, cómo, dónde y a quién? Le voy a tirar todo de una vez. Nosotros quisimos exportar a Estados Unidos, o sea, a Norteamérica, no solo a Estados Unidos. México, Estados Unidos, Canadá. Hicimos un estudio de mercado para conocer el mercado americano, o sea, qué es lo que el mercado americano consume, quiénes consumen, cómo se consume y cuáles son los números. Llegamos a tener un número que tenía tantos ceros que dijimos, bueno, caramba, ojalá, pero nos fijamos una meta, el 0,0005% del mercado de los productos a los cuales queríamos llegar. 0,0005%. Ese numerito representa toda nuestra venta de exportación anual al Mercosur.
El mercado es diferente. Lo segundo, casi en simultáneo con lo anterior, es de todo lo que Mega hace, vieron todas las marcas que tenemos, de todo ese universo de cosas, ¿cuáles serían las que mejor se adecuen al mercado americano en función de nuestros costos y de nuestra calidad? Un poco ahí coincido con lo que decía la persona que estuvo antes de mí, que hay que saber hacer las cosas con bajo costo y con calidad. Eso nos marca la diferencia y nos hace ser diferentes comparado con otros mercados como China, que básicamente hace volumen y no siempre la calidad, el bajo costo sí, pero no siempre la calidad es lo mejor de sus productos. Lo tercero es saber cómo manejar la logística. Oscar y Hugo hace rato hablaban de las dificultades de salir de Paraguay, es una realidad. Un ejemplo claro es hace poco cuando hubo una bajante del río Paraná en la cuenca alta con Argentina, las barcazas no podían pasar. Entonces todo lo que llegaba por Buenos Aires o Montevideo había que hacer multimodal para llegar a Paraguay. También colapsó. Y a nosotros, como a muchos otros, se nos prendió la lamparita y dije, vamos a venir por Chile. Pero a los 3 meses de empezar a llegar los contenedores a Chile, Chile colapsa. La aduana libera 5 o 10 contenedores por día. Todo se retrasó. Entonces, salir de Paraguay y meter cosas a Paraguay es complicado. O sea, la logística es un tema que hay que trabajarlo y que hay que profundizarlo mucho más antes de tomar el paso de exportar a los mercados que son mucho más exigentes en tiempos de entrega. Lo cuarto, costos. Se habló hace rato de costos, o sea, tener nuestra estructura de costos bien sujeta de tal manera a no dejar pasar ningún detalle que después nos pueda salir mucho más caro y no obtener la rentabilidad que estaríamos esperando al principio del proyecto. Lo quinto es saber, ¿lo hacemos nosotros o lo hacemos a través de un tercero? Eso le voy a comentar un poco más tarde. Y lo último van a ver al final, valga la redundancia, que es, creo yo, lo más importante de todo este proyecto. Conocer el mercado significa invertir. Hay que invertir dinero para conocer el lugar a donde vamos a exportar. Nosotros lo hicimos, no fue poco dinero, fue una cantidad interesante sin saber siquiera si iba a rendir frutos o no, pero finalmente valió la pena porque nos permitió encontrar muchas respuestas a preguntas que ni siquiera nos hacíamos en un momento dado y que después, cuando fuimos conociendo más cuál era el comportamiento del mercado y de los consumidores, nos fueron dando unas respuestas que fueron realmente alumbradoras en el sentido de poder tomar, para poder tomar decisiones de qué y cómo íbamos a hacer lo que queríamos llevar a la realidad. Competencia, precios, calidad, packaging. Nosotros competimos, cuando llegamos a un lugar, por primera vez competimos contra todo el mundo, contra todos los que están ahí. Entonces, antes de llegar tenemos que establecer para llegar más o menos bien, lo cual no significa que después no tengamos que mejorar, sin lugar a duda lo tenemos que hacer. ¿Dónde? Norteamérica es mucho territorio, entonces hay que elegir también dónde empezar y de dónde empezar para llegar a dónde. O sea, no es lo mismo empezar en Miami para llegar a California o viceversa, o sea, tuvimos que establecer una meta, un área específica donde poder asegurar primero nosotros la operación para luego ir con el tiempo creciendo, que es ojalá sea lo que pase cuando esto se consolide. Puertos, impuestos por estado, elegir un estado que sea conveniente para que reciba nuestros productos, y esto fue antes de Donald Trump. O sea, hoy con Donald Trump y todos los aranceles es fácil decir, bueno, vamos a tal parte o tal lugar. Pero hace un año no era así. Distribución. Hay que armar un equipo, hay que contratar a alguien. O sea, todas son preguntas que hay que saber, hay que ponerlas sobre la mesa para ir después sacando conclusiones y descartando unas opciones y eligiendo otras. Marketing, sin lugar a duda, sin lugar a duda. El americano normalmente compra por la vista. Puede ser el mismo producto, pero si el packaging es más llamativo en uno que en otro, el americano elige el que más le llame la atención.
Eso es una regla de oro y cuesta realmente poder definir este punto una vez que se tienen todas las otras alternativas. Casi en simultáneo como lo anterior, como decía, es saber de todo lo que hacemos, qué vamos a hacer. Y aquí se plantearon varias cosas interesantes sin tener todavía la película de lo que iba a hacer Donald Trump, que lo hizo ahora hace un par de meses, ¿verdad? Que favorablemente nos conviene hoy a Paraguay, aunque anoche escuché que por 90 días los chinos y los americanos van a ponerse en pausa y no se van a costear 130% de impuestos de Estados Unidos para China y algo así de China para Estados Unidos. Pero igual sigue siendo todavía una oportunidad, porque Paraguay quedó en el 10% que ya tenía luego. O sea, en Paraguay todo es 10, el IVA 10%, impuesto a la renta 10% y hasta para exportar a Estados Unidos es 10%, o sea, nuestro número fácil. Entonces es alcanzable también un costeo y una proyección porque no tenemos grandes sorpresas en ese sentido. Lo que les dije, ¿qué compra el consumidor? ¿Qué es lo que mejor hacemos? ¿Cuál tendrá la menor carga impositiva? Porque en Estados Unidos, así como nosotros en el Mercosur tenemos los NCM, que son las normas comunes del Mercosur, cada producto tiene un numerito que la aduana le establece un valor y por el cual se pagan impuestos. Estados Unidos tiene lo mismo, muy diferente a lo nuestro, pero algunos tienen una porción libre de impuestos, el mismo producto puede tener 50% liberado y 50% con un porcentaje X. Eso dependiendo del tipo de producto y la nomenclatura en la cual se encaje el producto fabricado. Mejor margen de contribución, lo ideal, siempre tratar de vender lo que más dinero nos deje. Megaplásticos obtuvo en noviembre del año pasado, 19 de noviembre, esta certificación. Esta certificación nos costó prácticamente un año desde el inicio del trámite hasta la obtención de este documento. Y este documento básicamente lo que dice es que Megaplásticos en Paraguay está habilitado por la FDA para exportar productos a Estados Unidos. Metimos como 50 productos. Vamos a empezar con 7, pero abrimos, como se dice, el paraguas para que si funcionan estos 7 podamos rápidamente crecer al resto de la lista que fuimos habilitando o que pedimos habilitación. Nosotros tomamos una decisión en función de qué es lo que mejor hacemos. El mejor producto de Megaplásticos es el TNT, la tela no tejida. Aquí justamente hoy vamos a tener 2 clientes nuestros que van a ser premiados también, porque compran nuestros productos para manufacturar o terminar los suyos. El TNT, yo hace un par de años ni sabía qué era, pero lo usaba todos los días y muchos de ustedes lo hacen hoy. El filtro para el café se hace de TNT. Los pañuelitos húmedos se hacen de TNT. Los saquitos de té se hacen de TNT. Los colchones de las camas donde dormimos tienen TNT. Los vehículos que manejamos tienen TNT. Entonces, la aplicación del producto estrella que lleva el 70% de nuestra exportación es el TNT. Pero con el TNT también se hacen estos productos, básicamente los hospitalares en general, batas, tapabocas, cofias o cubrecabezas, cubrepiés, sábanas, delantales, todo lo que se usa en sanatorios, clínicas, hospitales, se hace con TNT. Y este es un producto que China exporta o exportaba en demasía a Estados Unidos y que gracias a la pandemia, se generalizó el uso hasta el día de hoy. Hoy el americano no dejó de usar tapabocas porque se acabó el COVID. El COVID sigue existiendo, solamente que ya no con los efectos de hace un par de años atrás. Pero el americano se concientizó que eso iba a seguir y efectivamente China lo aprovechó muy bien, inundó el mercado americano de productos hospitalares y básicamente máscaras, y nosotros en Paraguay lo hacemos. Nosotros hoy en Paraguay vendemos a muchas empresas de Asunción, de Ciudad del Este, de Pedro Juan, de Encarnación, de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Vendemos estos mismos productos y es dentro de la línea
de la fábrica, el otro segmento, el hospitalar, el que más margen de contribución nos deja. Entonces elegimos de toda la línea hospitalar 5 productos: las batas, los gorros, las cofias, los cubrecalzados y unas sábanas que se usan en las mesas de cirugía. Y la parte de embalaje, que también es otro sector nuestro, el field stretch, que se usa para cuando ven los pallets, hasta ahora hasta ladrillo, para poner ladrillo se usa el stretch. Ese es un producto que se fabrica en Paraguay y lo hacemos nosotros, así como también otras empresas en Paraguay. El plástico burbuja, que se usa para envolver cosas, que tiene esas burbujitas que da tanto gusto apretar, pues también se hace de aquí. Cintas adhesivas, no todo lo que hay de cintas adhesivas viene de China, también hacemos eso en Paraguay. Estos son básicamente los productos que con los cuales vamos a iniciar la exportación a Estados Unidos. ¿Cómo manejar la logística? Eligiendo dónde vamos a estar, por dónde vamos a entrar, tenemos que elegir dónde vamos a tener nuestros depósitos. Eso significa contratar a alguien o ir a poner un warehouse en Estados Unidos, en alguna ciudad, en algún estado. De inicio no es factible porque representa una inversión importante, aparte de los permisos y de los trámites que hay que hacer. Entonces lo más conveniente es encontrar a alguien que nos haga el servicio, encontrar un partner, un socio que nos ayude, con costos por supuesto, pero que nos ayude a ganar dinero también. Los costos internos es un gran tema porque nosotros vamos a empezar a vender en plataformas y a pequeñas y medianas empresas. Y vender en plataformas, o sea, comprar por eBay, por Amazon, por Walmart, tiene un costo. Desde el almacenamiento hasta el picking, la distribución y la llegada al cliente final, tiene un costo en promedio, por decir una cifra, $3.50, $3.70, sí o sí, incluido en el precio que el cliente paga al comprar. Dentro de ese precio hay muchas variables que hay que saber negociar para que ese costo realmente no impacte en el precio de venta final. Esta es una lista corta de todo lo que tenemos que pagar o todo lo que tenemos que considerar cuando hablamos de distribución. Y esto finalmente impacta en el costo porque esto es lo que más dinero nos saca en el momento de que el cliente hace un clic en la computadora y compra en línea un producto o va a una tienda y pega el producto de la estantería. Para ambas cosas, los conceptos, porque esto básicamente es costo de almacenamiento, desde el costo de entrada al país, el costo del almacenamiento y el costo de distribución. O sea, es una lista mucho más larga que esta, pero esta es la parte más importante de conocerla y hay que hacerlo con alguien que lo sabe. Por eso elegir un socio para hacer el negocio es una cuestión clave. Y acá, ustedes ven allá arriba, Megaplásticos es el logo de la empresa en Paraguay. Nosotros hemos decidido, entre exportar a un tercero que distribuya, hemos decidido crear nuestra propia empresa en Estados Unidos. O sea, creamos una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, como sería en Paraguay. Y se llama Mega USA. Encontrar un distribuidor significa básicamente perder utilidad, porque el socio tiene que ganar algo. Es menos complicado para nosotros, sí, porque bueno, nosotros preparamos el paquete y lo enviamos, preparamos el contenedor y lo enviamos, el otro se encarga de recibir, distribuir, hacer todo. Pero eso tiene un costo importante. Y aparte, se pierde el control, entre comillas, porque a pesar de todos los software que hay, como decía el que me antecedió aquí, existen sistemas que pueden ayudar a eso, pero una cosa es cuando yo estoy en Paraguay y el que maneja mi producto está a 5.000 kilómetros de acá. Normalmente tiene sus diferencias o tiene sus pérdidas en tiempo porque no estamos conectados
físicamente. Estamos conectados en forma remota, sí, pero no manejamos, no vemos realmente cuál es la situación de nuestro stock. Y ahí sí coincido con varios que me antecedieron y sobre todo con el último, el saber qué tenemos, el saber qué tenemos que producir, el saber cuándo tenemos que producir y qué tenemos que despachar es una cuestión clave. Y ahí es donde muchas veces se puede perder el control. A diferencia de crear una empresa que tiene también sus complicaciones, hay que hacer más gestiones, hay que más burocracia dependiendo de dónde lo hagamos. Nosotros lo hicimos en Atlanta, no en Miami, en Atlanta, por una serie de ventajas competitivas respecto al tema industrial, porque Atlanta tiene un sistema de incentivos fiscales para las industrias que se asienten en el estado, en una zona particular, y nosotros realmente soñando en grande pensamos que algún día vamos a tener una pequeña fábrica en Estados Unidos para exportar mano de obra paraguaya, exportar producto semi-manufacturado paraguayo y exportar también parte de productos terminados paraguayos. Pero el sueño es abrir una fábrica allá, porque dependiendo del grado de inversión que tenga, del monto de inversión, perdón, tiene muchas ventajas competitivas desde el punto de vista fiscal, y eso a la larga, en la última línea del estado de resultados, a veces tiene un impacto muy, muy importante. Mega USA LLC es la empresa que hemos creado, nos permite generar más ganancias porque no tenemos costos de intermediación y sobre todo genera una marca con valor. Todos los productos que Megaplásticos va a exportar, en una esquina dice, tiene una bandera paraguaya y dice orgullosamente hecho en Paraguay, en castellano y Made in Paraguay en inglés, para que la gente conozca que el producto se hace en Paraguay, para que la gente lo diferencie de un producto que viene de China, porque el americano tampoco es que le guste mucho comprar productos chinos. La ventaja competitiva de Paraguay es que si bien nuestro producto es similar o mejor en algunos casos que lo que se hace en China, tiene un origen definido y tiene un origen que se hace conocer por la marca país. Y eso es importante porque genera valor, no solamente para la empresa en Estados Unidos, sino también para la empresa en Paraguay. Y a esto sí, realmente le quería, ya terminando, no por ser lo último, es lo menos importante, tal vez sea lo más importante. Animarse. Nosotros pasamos de ser una industria tradicional, una industria familiar. Empezó con un inmigrante libanés que vino a Brasil a vender maletas, valijas, que después encontró una oportunidad de negocio fabricando un producto que satisfacía un problema, una necesidad de las valijas, de las maletas que él vendía, que era la cuerina. Con eso empezó el negocio familiar de lo que hoy es Megaplásticos, en Brasil, unos 35 años atrás en Brasil. Después, 21 años atrás, comenzó en Paraguay. Sin la visión, sin el ánimo, el coraje de la gente que tuvo una visión para crear una empresa, para crear un negocio, y no es solamente el ejemplo de Megaplásticos, es el ejemplo de muchas empresas en Paraguay, nada de esto sería posible. O sea que hay que tener visión, sí, y hay que tener mucho coraje para llevar adelante esa misión que muchas veces teniendo dinero no es suficiente. Le decía, nuestro proyecto empezó en enero de 2024, un año y medio atrás. En noviembre tuvimos la certificación de la FDA. Ahí recién pudimos ver luz en la tiniebla, porque todo el resto era invertir, gastar sin tener resultados, hasta que el 19 de noviembre del año pasado salió el sol. Y ahí realmente empezamos a hacer lo que estábamos planeando, lo que teníamos en computadoras, en Project Manager, todo, ahí recién se fue volviendo realidad. Fernando Azar hoy está en Estados Unidos, está en la ciudad de Boston, está haciendo unas cuestiones para desarrollar este negocio. Él es el actual presidente de Megaplásticos,
Su padre fue el fundador de esta empresa, de este negocio en Paraguay y en Brasil. Y les digo, o sea, es una empresa muy tradicional. Costó mucho pasar de ser una industria netamente manufacturera para exportación, de pasar a una empresa que sea fábrica, exportadora y minorista. Empezamos el retail el año pasado, tenemos tiendas en Ciudad del Este, en Mingaguazú. Estamos equivocándonos allá para después venir hacia acá, porque allá es más fácil equivocarse que acá. Una vez que llegamos acá y nos equivocamos, nadie nos compra nada. Entonces preferimos cometer todos los errores allá, lejos de Asunción y Gran Asunción, pero no porque Asunción sea el boom. Yo soy de Asunción, trabajo allá, pero el mercado, el consumidor en Asunción es mucho más exigente que el consumidor de frontera, de Alto Paraná, por la competencia que tenemos del otro lado del río en este caso. Pero vimos que era una opción la exportación a un canal, a un mercado no tradicional, justamente porque nuestros productos no tienen nada que envidiarle a los productos asiáticos. Y de hecho lo demostramos porque si en Brasil compran de Paraguay, si en Argentina compran de Paraguay, si en Uruguay compran de Paraguay, si en Chile compran de Paraguay y en otros países de Sudamérica también compran de Paraguay, quiere decir que algo bueno hacemos. O sea, tan mal no estamos. Y lo chino, como le dije, no siempre, lo chino es precio, sin lugar a dudas, es precio y cantidad. Pero la calidad es algo que el consumidor paraguayo y el consumidor del Mercosur aprendió a valorar y aprendió a pagar, que es lo más importante. Y eso hay que saber hacerlo y hay que saber mantenerlo. Esto en mayo se volvió realidad, un año y medio después. Ahora nosotros estamos empezando a enviar los contenedores, o sea, un par de contenedores como inicio. Un contenedor ya salió y estará llegando a Atlanta más o menos en 25 días para iniciar la venta real. Tenemos canales en Amazon, eBay, Walmart, todo lo que hayamos podido poner en línea lo pusimos, y también vamos a tener presencia física con pequeñas y medianas empresas, porque recuerden, no se olviden, 0,0005% del mercado es lo que queremos, que equivale a todo un año de nuestra exportación al Mercosur. ¿Sueño? ¿Realidad? Lo vamos a saber pronto. Gracias.